¿Cómo están? En la clase pasada, al desarrollar la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, fundamentalmente procuramos mostrar cómo la declinación del capitalismo como régimen social emergía como resultado de las propias leyes que conducen a su desarrollo. Esta visión de Marx de la declinación capitalista se va a expresar con enorme intensidad en el periodo histórico que va a comenzar a recorrerse en aproximadamente las últimas 3 décadas del siglo XIX, y que dentro del marxismo revolucionario fue conocido como la era del imperialismo, el inicio de la era del imperialismo. El vínculo entre lo que discutimos en la clase anterior y la cuestión del imperialismo es que precisamente en esta fase, en este estadio histórico del capitalismo, aparecen por un lado las expresiones y las tendencias más avanzadas de su desarrollo en términos de la socialización del trabajo, en términos de la extensión de las relaciones sociales capitalistas a la escala de todo el globo, entre otras características, y al mismo y como consecuencia de esa expresión aparecen también las manifestaciones más claras de la descomposición y declinación de este régimen social. Por ese motivo también es que la interpretación del fenómeno del imperialismo ha sido indudablemente disímil y polémica en todo este periodo que estamos analizando. Muchas veces se asocia el concepto de imperialismo a sencillamente el folleto que en su momento publica Lenin y que se titula El imperialismo, fase superior del capitalismo. Estrictamente, las características del periodo imperialista ya habían sido detectadas y expresadas por autores anteriores y no movimiento socialista. De alguna manera el libro que pone sobre el tapete la cuestión que estamos discutiendo hoy es el célebre estudio sobre el imperialismo de Hobson, quien desde el punto de vista del reformismo liberal se encontraba, por cierto, muy lejos de una visión revolucionaria. Luego, otras características de esta van a ser analizadas por otras expresiones marxistas, como la de Rudolf Hilferding en su libro El capital financiero. Ya nos hemos referido a Hilferding en alguna charla anterior. Pero, ¿qué caracterizó entonces a la obra de Lenin? Esencialmente, la de haber colocado o ubicado el lugar histórico imperialismo, es decir, como periodo que indudablemente estaba colocando, ¿no es cierto?, sobre la mesa de la historia una transición entre un régimen social agotado que muestra, sin embargo, en su declinación las condiciones de la emergencia de un régimen social superior. Vamos a partir un aspecto del texto de Lenin
por ahora como ordenador de lo que queremos discutir, que tiene que ver con lo siguiente. Lenin va a señalar ciertas características peculiares de la etapa imperialista. Uno, un periodo de concentración y centralización del capital. En segundo lugar, la emergencia de una nueva forma de capital, el capital financiero. En tercer lugar, la característica de un periodo signado por la exportación de capitales, que comienza a adquirir una forma predominante y hasta prioritaria respecto de la forma histórica característica a través del cual el capitalismo unificó al mercado mundial, que era la exportación de mercancías. Luego el fenómeno de la existencia de asociaciones y corporaciones monopolistas que naturalmente buscan tomar cuenta, ¿no es cierto?, del dominio económico del planeta de la mano de los estados nacionales que amparan y donde se radican esas corporaciones monopolistas. Y finalmente, lo que Lenin va a llamar el nuevo reparto del mundo, grandes potencias, es decir, una intensa lucha por la apropiación de los recursos económicos que a escala del planeta discuten, en primer lugar, un copamiento definitivo que se va a dar lugar principalmente entre el periodo signado de 1880 hasta 1914, y luego, en la emergencia de la Primera Guerra Mundial, la exigencia o necesidad de un nuevo reparto del acaparamiento previo. Cada uno de estos puntos, como van a ver ustedes ahora, es objeto de polémicas y de discusiones que naturalmente nos retrotraen al conjunto de lo que vivimos hasta ahora. El primer punto importante es entonces, de la concentración y centralización del capital y la emergencia del monopolio. Vean ustedes el aspecto dialéctico contradictorio de este devenir del capitalismo. Un régimen social caracterizado por la competencia mercantil, por la rivalidad entre múltiples capitalistas. Bueno, ¿a qué da lugar esa rivalidad? Que ciertos capitalistas vencen a otros en la competencia, los liquidan, los absorben. Esa absorción se manifiesta a través de la formación de expresiones centralizadas del capital, fusiones, adquisiciones empresarias, formaciones de conglomerados económicos, holdings, que dominan sectores enteros, o en el caso de un trust, una rama entera de la producción. Bueno, tenemos acá, ¿no es cierto?, la emergencia de lo que se ha conocido como el capitalismo monopólico, capitalismo monopolista, en antagonismo con el periodo histórico de ascenso del capitalismo, caracterizado por la competencia más o menos abierta. Naturalmente, el monopolio, el fenómeno de la concentración del capital, va a dar lugar desde el punto de vista económico a la violación sistemática de la tasa de ganancia media. Los precios ya no se conforman como resultado del metabolismo, de la libre competencia y de la transferencia de capital de unas ramas a otras, sino que el hecho de que en ciertos mercados, en ciertas ramas, unas pocas empresas puedan dominar la producción, llevará a que ejerzan sobre esas ramas un arbitrio sobre los precios, y por esa vía logren también
la transferencia de trabajo no retribuido de plusvalía de las ramas no monopolizadas o menos monopolizadas hacia las ramas más concentradas. Sobre este tema hay varios debates importantes porque en esta dialéctica entre competencia y monopolio, Lenin fue muy claro en el siguiente sentido. La centralización del capital y el monopolio no anulan la competencia, sino que la replantean en un plano superior. Esto es importante porque en una visión unilateral, es decir, que no interpreta el contradictorio del fenómeno del capitalismo monopolista, puede presentarse, y se ha hecho en definitiva, la idea de que el monopolio abole definitivamente o logra controlar el funcionamiento de la ley del valor. Y esto no es así porque en realidad la competencia en su forma de productores e independientes es, por un lado, anulada con la concentración, pero proyectada a un nivel más agudo y encarnizado por la vía de los choques entre las asociaciones monopolistas y sus estados. Finalmente, lo que podemos decir es que lejos de la anulación de la competencia metabólica de los capitales atomizados es reemplazada ahora por la competencia a través de la vía del choque entre potencias imperialistas, entre grandes corporaciones, la guerra, para decirlo, ¿no es cierto?, del modo más directo, es la expresión natural o contemporánea del fenómeno de la competencia en la era imperialista. Este debate entre monopolio y competencia en la época del imperialismo tuvo una trascendencia política en su momento. ¿Por qué? Y esto se vincula con lo que vimos en la charla anterior. La visión unilateral de que el monopolista controla, abole la ley del valor y logra someter al conjunto de la economía a su disciplinamiento, bueno, conduce o conduciría a una suerte de regulación o planificación económica en dirección de los propios monopolios. Si imaginamos un proceso sucesivo de concentración económica, bueno, uno puede pensar que allí donde había 8 monopolios termina habiendo 4, donde había 4 termina habiendo 2, y finalmente pudiera existir una suerte de supermonopolio o de ultraimperialismo, que fue lo que imaginó justamente el socialdemócrata alemán Kautsky en su visión del fenómeno del monopolio, concentración del capital. En esta visión, el capitalismo monopolista sería, digamos, la expresión final de una transición pacífica, armónica, ¿no es cierto?, sin choques, del capitalismo de libre competencia a una forma dictada por una regulación consciente, en este caso de una suerte de monopolio único. Lenin se enfrentó duramente a este planteo, señalando la alta probabilidad o inviabilidad de la existencia de una especie de cártel final, cártel único, que esto hubiera implicado una suerte de equilibrio al cual los diferentes cárteles o corporaciones hubieran llegado en un determinado momento,
y que mucho antes de esto se plantea indudablemente la rivalidad, la competencia, el antagonismo económico, político y eventualmente militar. La conclusión de Lenin en este punto es que la época histórica del imperialismo no es la época de la relación o armonización final de las contradicciones capitalistas, sino una época de emergencia de sus choques, de sus antagonismos en las formas, ¿no es cierto?, más violentas. Haciendo una pequeña digresión en este punto, pero no es estrictamente tampoco una digresión, hay que decir que este debate sobre la armonización de las fuerzas productivas bajo la égida del gran capital monopolista se volvió a plantear en los años 90 del siglo pasado con la conocida teoría de la globalización. La existencia de corporaciones capitalistas que armaron esquemas globales de producción, por un lado, y luego, finalmente, el proceso de descomposición, de disgregación de los ex estados obreros, bueno, alimentaron la ilusión por parte de los ideólogos del capitalismo de un periodo histórico en el cual las corporaciones capitalistas serían capaces de armonizar los antagonismos nacionales. Bueno, como lo volvió a demostrar la historia en los propios años 90 y en todo el periodo posterior de estas primeras 2 décadas de este siglo, la globalización se ha hecho pedazos bajo el peso de la propia crisis capitalista y tanto desde el punto de vista económico como político, la desagregación del mercado mundial y los antagonismos entre bloques económicos expresados, por ejemplo, hoy en las intensas guerras comerciales a las cuales así da cuenta de la inviabilidad de esa armonización o de esa suerte de universalización equilibrada o disciplinada de las fuerzas productivas a las cuales se aspiró como resultado del desarrollo de la gran corporación capitalista. Dicho esto, hay que prestar atención, sin embargo, a un aspecto de los que resaltaron el carácter disciplinador, entre comillas, ¿no es cierto?, de la gran corporación monopolista, en lo que esa observación tiene de válido, y que tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno piensa en un gran holding, en una empresa con diversas ramificaciones, con una planificación que abarca diferentes países y divisiones empresarias donde ciertas actividades proveen materias primas a otras fábricas del mismo grupo que las elabora. Bueno, cuando uno piensa en eso, no puede dejar de ver en este tipo de articulaciones un fenómeno de socialización de los procesos de trabajo nunca alcanzado en la historia, un principio de planificación económica introducido en el mundo de la economía capitalista, anárquica, ciega de mercado. Es decir, que la gran corporación capitalista es como una señal o una pista de una sociedad que aún no existe, pero que de algún modo está presente como embrión, como germen de la vieja sociedad cuyos límites afloran por todos sus poros. Quiero detenerme en un segundo problema importante,
mencionamos este primero, que es el fenómeno de la concentración y centralización del capital, la emergencia del monopolio, y un segundo fenómeno que es lo que se conoció como la emergencia del capital financiero. Cuando hoy hablamos de capital financiero, bueno, aparece como un término usado o abusado en lo que tiene que ver con, bueno, el capital que manejan los bancos, los fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la categoría histórica de capital financiero es muy precisa y define exactamente a lo que en este periodo histórico que estamos discutiendo fue la fusión, el entrelazamiento entre el capital bancario o monetario y el capital industrial. Durante estas décadas, 1870, 1880, 1890, el capital industrial va a manifestar dos cuestiones. Por un lado, saltos en la escala de producción, en sus necesidades de capital fijo, que por cierto superaban las posibilidades de que esas enormes inversiones fueran simplemente financiadas por la propia acumulación de esos capitales industriales. En segundo lugar, aparece otro fenómeno. El capital industrial compromete sumas cada vez más importantes en inversiones que deben quedar inmovilizadas en ciertas instalaciones, cierto capital fijo, ciertas ramas. Entonces, como señalaron varios autores, es necesario contraponer y compensar la extrema inmovilidad del capital fijo con la extrema movilidad del capital en su forma más flexible o líquida, que es la forma del dinero. Entonces vamos a tener a bancos financiando a la gran industria, a los bancos saliendo de una función más histórica de meros intermediarios en el proceso de la circulación de mercancías, para pasar en cambio a financiar las inversiones del capital industrial. Y por esa vía también a convertirse en accionistas de muchas empresas del capital industrial. Por ejemplo, y como ocurre hasta hoy, cuando una gran industria no puede devolver un crédito que tomó, bueno, puede ocurrir que el banco capitalice esa deuda, la toma de acciones de las empresas. El fenómeno del capital financiero va a tener otra forma muy importante, más directa, que es la constitución de las grandes sociedades por acciones, donde la empresa industrial emite títulos que representan una cierta parte del capital social de una empresa, y a través de la compra de esas acciones, distintos inversores particulares financian sus instalaciones o financian su expansión. El fenómeno de la sociedad por acciones va a introducir también un cambio muy importante en más o menos de la gestión capitalista de la gran industria. ¿Por qué? Porque vamos a tener a grandes corporaciones capitalistas donde el gerenciamiento se ha separado de la propiedad. Y entonces hay una masa de propietarios accionistas completamente desvinculada de la gestión de la firma, y a su vez una gestión de la firma
la de los gerentes, que necesariamente, y en la mayoría de los casos en las grandes corporaciones, no es ni siquiera accionista de la propia empresa. Como bien señaló Marx, en relación al significado de la acción del título de propiedad sobre una determinada empresa capitalista, la forma social de la acción es de alguna manera el modo más prístimo, transparente, de mostrar la relación social capitalista, porque la acción es estrictamente un puro derecho de propiedad sobre una porción de la plusvalía producida o reasignada a través de la competencia en una determinada empresa. En el periodo anterior a la gran corporación capitalista, donde gerenciamiento y propiedad aparecen unidos en una misma persona, es decir, hay un capitalista que además cumple el papel del proceso coordinador o gerencial en una empresa, la retribución del capitalista aparece relativamente mezclada o confundida con su trabajo de gestión en la empresa pequeña o mediana. Cuando la gran corporación capitalista separa al gerenciamiento de la propiedad, el dividendo de la acción del accionista propietario es efectivamente ya el derecho estricto y puro a la percepción de una parte de la plusvalía. Pero al mismo tiempo, y desde el punto de vista histórico, es la conversión del capitalista en un estrictista. Es decir, ya la gestión capitalista aparece como un fenómeno completamente superfluo e innecesario desde el punto de vista de la organización misma de la producción, que estrictamente está en manos de una serie de empleados, jerarquizados pero empleados al fin. La figura capitalista rentista es una expresión muy clara del carácter parasitario que adquiere la propiedad de la gran firma en este periodo histórico. Y otra vez aparece lo de la transición histórica. El capitalista rentista es otra pista, otra señal de una sociedad que agota sus formas sociales, las cuales se muestran cada vez más claramente superfluas o innecesarias desde el punto de vista del proceso mismo de producción social. Vimos entonces el fenómeno de la concentración, vimos el fenómeno del capital financiero y vamos a detenernos ahora en un tercer elemento que ya mencionamos, el pasaje de un mercado mundial unificado ahora, no ya ni solamente a través de la exportación de mercancías, sino principalmente por el fenómeno de la exportación de capitales. Es decir, allí donde los capitales de las grandes potencias industriales no encuentran en sus mercados la tasa de ganancia que esperan obtener, se van a dirigir a otras regiones del planeta en búsqueda de materias primas de menor costo, de fuerza de trabajo cuyo valor es realmente condicionado también a un costo menor. Por ejemplo, poblaciones que vivían de la subsistencia y que ahora en este acaparamiento económico pasan a trabajar, por ejemplo, en una fábrica que es resultado de una inversión extranjera. Bueno, y sobre esta vía, la exportación de capital se integra
como mecanismo contrarrestante de la caída de la tasa de ganancia. En todo caso, recrea varios de los elementos que discutimos en su momento como causas contrarrestantes. Finalmente, la apropiación de materias primas más baratas es una forma de reducir el valor del capital constante, y el pago de la fuerza de trabajo a un valor inferior al de los países industriales, o ocupando a una fuerza laboral no sindicalizada, donde no es necesario respetar ciertos convenios laborales, bueno, es una manera de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia a través de una plusvalía absoluta superior. Bueno, y acá también tenemos que tratar de ver el lugar histórico, ¿no es cierto?, el significado de este fenómeno. Porque realmente en este periodo imperialista, la economía mundial alcanza una unificación certera bajo la batuta, bajo la égida del régimen social capitalista. Allí donde no existían grandes industrias, allí donde la economía todavía estaba dominada inclusive por formas rudimentarias o precapitalistas, bueno, se instala allí la gran... Y entonces vamos a tener fenómenos como los que observó León Trotsky, Rusia de fines, ¿no es cierto?, del siglo XIX, donde junto con el peso numérico abrumador de la economía comarcal, campesina, se van a instalar grandes industrias con un elevado nivel de trabajadores ocupados en cada una de ellas, con escalas de producción o de ocupación tan importantes y a veces superiores a las que podían existir en los países industriales o en los países de donde había provenido ese capital. El propio Trotsky denominó, ¿no es cierto?, a este fenómeno el del desarrollo desigual y combinado. Es decir, en países atrasados se instala la economía capitalista o se instalan las inversiones extranjeras, llevando consigo las formas más modernas de la producción industrial, pero naturalmente nutriéndose para eso de lo que podríamos llamar las ventajas del atraso. Es decir, es la gran industria lucrando con la baratura de la tierra, con la baratura de una fuerza laboral en condiciones extremadamente precarias. La exportación de capital y la introducción de la gran industria a la escala de todo el planeta se va a combinar con no solo la coexistencia, sino la perpetuación de esas formas más atrasadas de producción, en la medida que el gran capital monopolista se nutre y obtiene ventajas del atraso. Esta combinación del capitalismo monopolista con el atraso es lo que Trotsky denominó el fenómeno del desarrollo desigual y combinado. Sus consecuencias políticas son absolutamente claras. El fenómeno de la exportación de capital y la unificación de la economía mundial bajo la expansión de la gran corporación monopolista, implicar la eliminación de toda diferencia entre los llamados países maduros para una revolución social y los países supuestamente inmaduros para una revolución social. ¿Por qué motivo? Porque en los supuestos países inmaduros, como el propio caso de Rusia,
ya ha llegado el gran capital bajo sus formas más avanzadas. E incluso con su llegada, cancelando las posibilidades de un desarrollo capitalista que ilusoriamente pudiera repetir el curso que la rueda de la historia había dictado en los siglos anteriores para las tradicionales potencias industriales. La historia y medio de capitalismo llega a los países atrasados en cuestión de años, de un modo súbito, de un modo directo, pero al mismo tiempo crea a la clase social antagónica a este capitalismo en declinación, que va a ser sin duda la clase obrera. Bueno, a partir de estas caracterizaciones viene probablemente lo más importante del texto de Lenin, es aquello que él llamó el lugar histórico del imperialismo, y que es el debate respecto de estas cuestiones que estamos viendo. Estamos hablando de una forma de mercado, es decir, de que simplemente ha llegado el capitalismo de los monopolios. Estamos hablando de un periodo en el cual las grandes empresas van a poder llevar adelante una regulación planificada y consciente del proceso económico. ¿Estamos hablando del dominio del capital monetario sobre el capital industrial? No. La conclusión de Lenin, él la va a colocar en el título de su libro. El imperialismo, fase superior. ¿Qué significa? Fase superior, fase final del capitalismo. Es decir, es el reconocimiento de que el capitalismo como régimen social, en tanto que alcanza su forma más avanzada, más completa, más madura, coloca sobre la mesa el reconocimiento de su senilidad. Y entonces están las señales de una transición histórica. Pero las señales de esa transición histórica, a diferencia de lo que veía la socialdemocracia alemana, que asoció el imperialismo a un fenómeno disciplinador, bueno, esta transición se va a expresar a través de convulsiones históricas y sociales de enorme alcance. Lenin, en su libro, va a caracterizar a la etapa imperialista como una etapa de despotismo en todas sus formas. ¿Qué significa esto? En el plano político, uno puede señalar que la libre competencia o la existencia de una regulación mercantil ordenando inconscientemente a productores aislados, tuvo en el plano político la forma histórica de la democracia parlamentaria, donde el Parlamento en sus diferentes integrantes expresaban a la multiplicidad de las fracciones del capital en su desenvolvimiento. Y en la etapa ya más avanzada, también a la representación política de la clase obrera. Pero en este periodo, las formas de la competencia y su correlato en la democracia parlamentaria van a ser sustituidas por el totalitarismo económico del monopolio expresado en el despotismo político. La exportación de capital va a tener como correlato la lucha por un reparto del mundo y por lo tanto la guerra mundial como escenario característico del siglo XX en su primera mitad, el militarismo asociado a la estructura política presupuestaria de las grandes naciones imperialistas y el fenómeno del desarrollo desigual
de las naciones atrasadas traducido políticamente al plano opresión nacional, es decir, de países que van a gozar de una independencia política solo en un plano formal, pero no en términos de las reales relaciones de opresión económica, política, diplomática, militar, que tiene lugar en la economía mundial contemporánea. La síntesis de este concepto la concentró Lenin en su definición de como una época histórica de guerras y revoluciones sociales. Bueno, esto es lo que queríamos decir. Gracias.